Bien, vamos a ver el punto 2 del trabajo. Nos dice lo siguiente. Punto 2, observando los siguientes gráficos, indicar el dominio, la raíz o raíces, conjunto de positividad, de negatividad e intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a tomar el primer caso. Es un gráfico de una parábola. No continúa como en otros gráficos, fíjense acá también corta, pero por ejemplo acá tenemos un gráfico donde continuaría. ¿Está bien? Hay gráficos donde continúan y otros que tienen determinados dominios, determinados límites. Si miramos otro gráfico, por ejemplo acá, también termina, pero también hemos visto una recta más arriba que continuaba de punta a punta. Entonces es importante tener en cuenta porque ahí quiere decir que ya hay un dominio más específico, más acotado. Pero bueno, vamos con este caso para entenderlo mejor. Tenemos esta parábola. Fíjense que por lo visto el gráfico empieza en 0 y termina en 6 de x, ¿no? Cruza el eje x en 1 y en 5. Y bueno, y acá hay un pico donde cambia de nuevo lo que sería el crecimiento y el decrecimiento. Bueno, vamos a ir por partes para ir entendiendo un poco. Por un lado, ¿cuál es el dominio? Mirando este gráfico, el dominio sería de 0 hasta 6. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a verlo aquí. Es un gráfico más sencillo. Pero bueno, indica lo mismo que estábamos viendo en pantalla. Entonces el dominio va a ser de 0 a 6. Es decir, donde tengo gráfico. ¿Dónde tengo gráfico? De 0 hasta 6. Esto es simplemente visualizar y viendo el gráfico ir identificando lo que se les pide en el enunciado. Lo segundo que se les pedía era la raíz o las raíces. Habíamos dicho que eran los valores de x donde, la interpretación geométrica, ¿no? Donde el gráfico corta al eje x. Entonces, en este caso, ¿en dónde corta al eje x el gráfico? En 1 y en 5. Por lo tanto, lo vamos a escribir como elemento, va entre llaves, porque son elementos sueltos. Entonces sería 1 y 5, serían las raíces. 1 y 5, donde el gráfico cortó al eje X, cortó en 1 y cortó en 5. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Los valores del dominio, donde las imágenes son positivas. Si esto fuera temperatura, no hay tiempo, sería para qué valores del tiempo la temperatura es positiva. En estos valores del tiempo la temperatura sería negativa, en estos valores del tiempo la temperatura sería negativa, y en estos valores del tiempo la temperatura sería positiva. Entonces, volviendo, serían los valores del dominio donde la imagen es positiva. En este caso, ¿dónde serían positivos los valores de Y? ¿Dónde serían positivos los valores de Y? Entre 1 y 5. Pero sin incluir al 1, ni tampoco incluir al 5, ¿por qué? Porque justamente 1 y 5 son raíces. Y ahí el valor sería 0 de la imagen. Bien, el conjunto de negatividad serían, si lo hacemos con la traducción, serían los valores del tiempo donde la temperatura sería negativa. La temperatura sería negativa acá, en estos valores del tiempo, es decir, entre 0 y ¿quién? Entre 0 y 1, sin incluir al 1, pero además también sería negativa entre qué valores? Entre 5 y 6. Entonces aquí se pone unión de 5 a 6. Cerramos en 6 porque ahí termina el proceso. Entonces, ¿para qué valores, ¿no? De x, del dominio, los valores de las imágenes van a ser negativas? Traduzco nuevamente como había dicho, podría ser para qué valores del tiempo la temperatura es negativa. Entonces sería entre 0 y 1 sería negativa y entre 5 y 6. Y eso lo pongo con una unión, porque son dos intervalos que están separados. Muy bien. Y nos queda el intervalo de crecimiento. Si nosotros miramos, recuerden, miramos siempre de izquierda a derecha el crecimiento y decrecimiento. Si yo miro por acá, si fuera temperatura, la temperatura va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué valor del tiempo la temperatura seguiría creciendo? Hasta 3, si fuera temperatura. Después de 3, ¿qué empieza con la temperatura? Empieza nuevamente a bajar. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento sería desde el inicio del dominio, es decir, en este caso,
de 0 hasta 3. ¿Está bien? Ese sería el crecimiento. Y el decrecimiento sería ¿de dónde hasta dónde? De 3 hasta 6. ¿De acuerdo? Es decir, que a partir, si fueran minutos, como decía, del minuto 0 hasta el minuto 3, la temperatura crece. En el minuto 3 quedaría estable y a partir del minuto 3 empezaría nuevamente a decrecer. ¿De acuerdo? Bueno, en eso consiste un poco lo que nos pide el trabajo, el punto número 2. Así que aquí tienen ya las respuestas. Repasamos un poquito. Vamos a compartir pantalla para ir terminando. Quizá, bueno, esto también es muy parecido, nada más que acá lo que cambiaría sería lo que serían el conjunto de positividad y negatividad. Bueno, cambia también un poco el dominio, pero es muy parecido. En este caso son importantes tener en cuenta el dominio. Acá, como no hay un inicio o un final del proceso, si lo quisiéramos considerar como un proceso, sería todos los reales, o también de menos infinito hasta más infinito, todos los reales. Podría ser el dominio. ¿Está bien? Bueno, conjunto de positividad también puede ser lo mismo y demás. Eso sería lo mismo, acá lo mismo. Acá fíjense que no hay una limitación en este gráfico, entonces el dominio sería todos los reales. ¿Por qué? Porque voy a tener gráficos desde menos infinito hasta más infinito. ¿Está bien? Así que hay que jugar un poquito con eso. El intervalo, por ejemplo, de crecimiento, vamos a decir. Este crece de 0, ¿no? Porque acá en 0 empieza a crecer de 0 hasta más infinito, por ejemplo, crece. ¿Y cómo decrece? Y decrece de menos infinito hasta 0. Porque viene decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta este valor de x. En este valor de x en 0, independientemente de que esto sea negativo, viene decreciendo hasta 0, y después de 0 en adelante empieza a crecer. Pero siempre va a ser, en este caso, va a ser de menos infinito hasta 0 el decrecimiento, y el crecimiento va a ser de 0 a más infinito. Estos detalles solamente quería aclarar. Fíjense este detalle acá. Por ejemplo, no hay decrecimiento, no hay conjunto de negatividad. Fíjense, porque para esta situación no hay ningún valor negativo de y, no hay raíz, por ejemplo. Bueno, es un poquito para hacerlo. Háganlo. Y bueno, y las dudas las vamos a aclarar el día viernes a las 4:30.